Mushoku Tensei, volumen 26. Adultez, el arco de la batalla final, parte 3. Capítulo 2, la carta de triunfo. Llevó un día completo para que apareciera el dios luchador. Teníamos que agradecerle a Tofe y a los demás por eso, lo habían retenido. Pero no habían regresado. Dudaba que un demonio inmortal pudiera morir tan fácilmente, pero Atofe debe haber recibido suficiente daño para evitar que persiguiera al dios luchador. De todos modos, gracias a su sacrificio estábamos totalmente preparados. El dios luchador vino directamente. No intentó esconderse ni apresurarse. Simplemente entró, con Guis en el hombro, como si declarara que nada podría detenerlo. Comenzamos las hostilidades cerca de la entrada al bosque. Me paré en lo alto de un muro imponente, de unos 10 metros de alto y 2 kilómetros de largo, que había construido para proteger el bosque. Desde allí arriba, hice llover magia sobre lo que había debajo, específicamente cañones de piedra. Quería al menos derribar a Guis, así que disparé tantos tiros como pude. El ojo de la vista lejana no funcionó contra Badigadi. Orsted dijo que ni siquiera él sabía por qué, pero probablemente era seguro asumir que Badigadi era un niño bendito con ese poder, o que había hecho algo en el pasado que le había dado resistencia a Loa ojos demoníacos. Él estaba lejos, pero no podía perder el oro, y yo había estado practicando cañón de piedra desde que nací en este mundo. Mis golpes estaban aterrizando. Por cada 10 tiros que disparé, uno acertó. Solo que, incluso a esta distancia, me di cuenta de que no estaban causando mucho daño. Cuando recibí un golpe directo, se abrió un agujero en la armadura dorada, pero se reparó solo de inmediato. No lo estaba perforando y no lo estaba frenando. El dios luchador caminó hacia nosotros sin siquiera molestarse en defenderse. Mi potencia de fuego debe haber sido debilitada por la distancia. No tuve más remedio que golpearlo a quemarropa si realmente quería llegar a él. Y obtuve un golpe sobre Guis. Era difícil saberlo desde tan lejos, pero en el momento del impacto se había caído del hombro de Badigadi. Parecía concluyente. Aunque, justo después de eso, se levantó como si nada hubiera pasado, por lo que aparentemente no había causado casi ningún daño. Se movió para pararse detrás de Badigadi en lugar de volver a subirse a su hombro, al menos como si lo hubiera despertado. Un golpe a una distancia más cercana podría haber causado suficiente daño como para matarlo instantáneamente, pero dado que no lo había eliminado con el rayo, parecía seguro asumir que Guis se había dado algún tipo de resistencia mágica. Al final, no pude lograr nada parecido a frenarlos. Una vez que el dios luchador se acercó lo suficiente, usé magia de fuego para quemar la pared exterior y luego me retiré al bosque. No estaba dispuesto a acercarme más de lo necesario. Cuando confirmé que el muro había sido destruido, me dije, todo según lo planeado. Tenemos esto. Estaremos bien. Sí. Sabía que así es como irían las cosas. No había manera de que esto fuera suficiente para detenerlos. Cuando el dios luchador entró en los árboles, lancé una niebla profunda de área amplia para cubrir todo el bosque, luego agregué un cenagal del mismo tamaño. Las tácticas de reconocimiento y guerrilla se las dejaría a Ruijerd y a los guerreros super. Mis ojos demoníacos no funcionaron, pero los ojos de Ruijerd y de los otros supers definitivamente estaban enfocados en el dios luchador. Funcionó. Llegó un informe de que gracias a las tácticas del super combinadas con la niebla profunda, el dios luchador se había perdido y pasó varias horas dando tumbos en la niebla. Con la esperanza de que se perdiera tanto que terminara nuevamente en el borde del bosque, continué lanzando niebla densa y cenagal sobre toda el área. Luego, después de unas horas, llegó Ruijerd con un informe. El dios luchador ha decidido su dirección de avance. Se dirigía directamente al barranco de Wyvern de tierra. Apuesto a que fue Guis. Badigadi por sí solo habría sido una cosa, pero Guis parecía del tipo que sabe cómo encontrar su camino en un bosque bajo niebla densa. Me pregunté si el conocimiento puro sería suficiente para hacerlo, pero no era difícil imaginar que había usado algún tipo de instrumento mágico o objeto mágico. Aunque si hubiera tenido un instrumento mágico, en primer lugar no habrían deambulado durante horas. Probablemente se tomó tiempo y utilizó métodos de la vieja escuela para determinar su posición y dirección.
Giz probablemente podría lograrlo. Entonces, con niebla profunda, Senegal y las tácticas de guerrilla de los Superts, logramos ralentizarlos durante unas míseras 3 horas. 3 de nuestros combatientes estaban muertos. El dios luchador había eliminado a los guerreros super que se habían acercado demasiado a él, pero sus muertes no fueron en vano. Lo habían detenido el tiempo suficiente hasta que se puso el sol. Cuando eso sucedió, el dios luchador dejó de moverse. No funcionaba con energía solar ni nada parecido, pero aún así cesaba su actividad por la noche. Pero yo no. No cedí con niebla densa o Senegal, y los Superts nunca detuvo su campaña. Realicé ataques de largo alcance con cañón explosivo. No esperaba hacer ningún daño. La cuestión era no dejarles dormir, no dejarles descansar. Puede que no tenga mucho efecto en Madigadi, pero sí afectaría a Giz. El primer día terminó. El segundo día seguimos como la primera tarde. Aprovechamos al máximo el día completo para atraer al dios luchador hacia el barranco del Wyvern de tierra. Amaneció el tercer día. Me paré en lo alto de la barricada que había construido en el borde del acantilado al otro lado del barranco, vigilando de cerca el bosque en sombras. Justo a mi lado estaba Ruiger, también mirando fijamente el bosque. El barranco del Wyvern de tierra era extremadamente adecuado para la defensa, tenía casi 1 kilómetro de profundidad, y aunque no me había dado cuenta la primera vez que lo crucé, el acantilado en el lado de la aldea super estaba ligeramente elevado. Por regla general, el bando con mayor posición tenía ventaja en una pelea. La altura daba mejor visibilidad y subir requería más energía que descender. Gracias, gravedad. Con eso en mente, usé magia de tierra para construir una barricada en el borde del acantilado en el lado de la aldea super. Tenía casi 20 metros de altura, más bajo que el que estaba al borde del bosque. Dado que este era el único punto en el que el barranco se estrechaba, eso no fue un problema. Había hecho un agujero en esa defensa cuando hice un puente como entrada, pero ese agujero se llenó cuando derribé el puente conmigo. Con esto, no tendríamos que lidiar con otro episodio como con el dios ogro, donde de repente nos encontramos peleando cuerpo a cuerpo después de que él despejó la brecha con un salto corriendo. Probablemente. No quiero subestimar los poderes del dios luchador, pero este muro fue el más alto y fuerte que pude construir en el poco tiempo que tuve. Si aún pudiera saltarlo, sería mejor que nos rindiéramos. Suponiendo que no pudiera, si se aferraba a la pared del acantilado, podría dispararle con cañones de piedra desde arriba. En esta batalla, aprendí que incluso si él podía neutralizar la magia, eso no se extendía a neutralizar los cambios en el paisaje. La primera batalla me mostró que cañón de piedra era bastante efectivo. Y Giz, bueno, no tenía fuerzas. Si lo golpeara con un cañón de piedra mientras se aferraba al acantilado, caería al fondo del barranco. Incluso si fallara al derribarlo de esa manera, podría hacer que se resbalara arrojándole un volumen masivo de agua. Giz era un tipo complicado, pero era inútil en una pelea frontal. Sin embargo, Buddy parecía tener algunos trucos bajo la manga y Giz era astuto. Eran una pareja perfecta. Por arriesgado que fuera conducirlos hasta el punto angosto del barranco, era mejor que hacerlos cruzar sin que nos diéramos cuenta y luego tomarnos por sorpresa. Me paré con Cliff, Rudyard y los guerreros super sobre el barranco. Los otros super estaban colocados a intervalos regulares a lo largo de los tramos no cubiertos por el muro, para que nos avisaran de inmediato si Badigadi cruzaba allí. Eris se quedó parada, directamente detrás de la pared. Una vez que Giz y Badigadi se abrieran paso, sería una guerra total. Habíamos ganado algo de tiempo. Lo que debería haber sido un viaje de un día, viajando en línea recta, había requerido 3. Nos habíamos ganado 2 días extra. Pero todavía no había oído nada de Roxy, así que ese tiempo extra podría haber sido en vano. Aún así, no cambiaría mi enfoque. Por la batalla en la ciudad portuaria sabía que no podría ganar una pelea frontal. Quería mi carta de triunfo. Cayó la noche. No tenía idea de cuándo podrían venir. Los super estaban observando el bosque conmigo, pero dondequiera que estuviera acampado nuestro enemigo estaba fuera de su rango de detección. Mantente alerta, pensé. En ese momento, escuché gritar a Ruiger.
Ellos están aquí. Forcé mis ojos lo más que pude para mirar las sombras del bosque. Allí estaban. No eran más grandes que un grano de arroz, pero había alguien parado entre los árboles. Sin embargo, no hay brillo dorado. Esta persona vestía una túnica blanca. Había visto una bata blanca como esa antes. Era Guis. Bueno, era posible que fuera otra persona, pero parecía Guis. ¿Quién es? Es él, dijo Ruyer con convicción. La distancia entre nosotros y ellos estaba dentro del alcance de su tercer ojo. Era poco probable que Ruyer estuviera equivocado. Guis parecía estar observándonos, no desde cerca del borde del barranco, sino desde el fondo del bosque, entre la maleza. Todavía estaba demasiado oscuro para verlo con claridad, pero realmente se parecía a él. Y no pude detectar el más mínimo destello de oro en ningún lugar cercano. Guis estaba solo. Solo. ¿Estaba explorando solo? Guis, que sabía la magia que podía usar, que sabía que tenía el ojo de la visión lejana, que sabía que había superts aquí, estaba solo. ¿Tenía tanta confianza? ¿O Badigadi estaba acechando cerca? El barranco tenía como máximo 100 metros de ancho. Si Badigadi estuviera lo suficientemente cerca como para defender a Guis, Ruyer podría verlo. Un ataque mío lo derribaría, ¿no? Al darme cuenta, mi corazón comenzó a acelerarse. Cañón de Piedra lo alcanzaría. Guis miraba en nuestra dirección, pero tenía la sensación de que no podía verme. Le pegaría. Eran 100 metros. Incluso considerando la altura y la posición, el arco de un cañón de piedra, el disparo no podría ser más de 200. Si apuntaba con cuidado, esa era una distancia desde la que podía acertar de manera confiable. Hice una pausa. ¿Debería hacerlo? ¿Y si fuera otra persona? Como un aventurero con una túnica blanca, quien acababa de perderse en el bosque, en medio de una batalla. Sí. De ninguna manera. Después de la niebla densa y cenagal del día anterior, el bosque era un desastre. Ningún aventurero habría llegado tan lejos. Incluso si ya hubieran estado cerca del barranco cuando comenzó, el radar del super los habría detectado. Podría eliminar a Guis ahora mismo. ¿Qué tengo que hacer? Fue 100% una trampa. ¿Qué tipo de trampa? Ahora mismo podría atacar. ¿Qué podía hacer? ¿Obtuvo alguna ventaja al hacerme atacar? Digamos que quien estaba allí parecía Guis, pero en realidad era otra persona. ¿Podría ser uno de mis amigos o familiares? De ninguna manera. Eso era imposible. Hasta ayer, solo habían sido ellos dos. No podrían haber traído a alguien de la nada. En cuyo caso, ¿fue esto una apertura? Hasta ahora, me había concentrado en ganar tiempo y no había estado atacando activamente. Habían progresado rápidamente desde la ciudad portuaria hasta aquí. Después de un viaje tranquilo con Badigadi, tal vez se mostró arrogante acerca de una victoria fácil. ¿No será que bajó la guardia y se rebeló ante nosotros? Sería lo más fácil de atacar y el riesgo era bajo. No hay razón para no hacerlo, ¿verdad? También era posible que de alguna manera hubiera colocado allí a alguien a quien no quería que muriera. Estratégicamente, ¿cuál sería el punto de eso? ¿Cuál fue el punto de que no atacara ahora? Me estaba confundiendo. Se sentía como una trampa, pero aún así, no se me ocurría ningún inconveniente en atacar. Muy bien, disparemos contra él. Tal vez sea una trampa, pero no hay ningún inconveniente en simplemente dispararle. Si respondió, respondió. Voy a atacar, dije. Comprendido. Concentré magia en mi mano derecha. Estaba más interesado en la precisión que en la velocidad y la potencia. Todavía no podía ver a Guis con el ojo de la visión distante, pero lo usé para proyectar el paisaje mientras movía el maná para el ojo de la previsión, prediciendo dónde aterrizaría mi disparo. En caso de que se fuera desviado, decidí usar cañón explosivo. Dudé antes de disparar, solo por un momento. Ese momento pasó y un cañón de piedra salió disparado de mis dedos,
lanzándose hacia el otro lado del barranco en una trayectoria recta. No hubo ningún sonido. Cuando impactó, la figura del otro lado se derrumbó como una marioneta con los hilos cortados y luego quedó quieta. El disparo había acertado y había dado resultados. Pasó el tiempo. Fue surrealista, como si nada hubiera pasado. La figura caída no se movió. A la luz de la mañana, lo único que podía oír era el suave susurro del bosque. Pasaron 10 minutos. Luego 20. No llevaba la cuenta del tiempo exacto, pero seguía pasando. Un sentimiento se arraigó dentro de mí. Quería saber. Lo que fuera que estuviera tirado en el suelo después de que lo golpeé, quería saber qué era. ¿Fue Guis o algo más? ¿Estaba vivo o muerto? Podría subirme allí y regresar en un santiamén. Seguramente eso estaría bien. Pero cuando se me ocurrió esa idea, me di cuenta de lo que estaba pasando. Esta fue la trampa. El plan de Guis no era hacerme atacar sino hacerme sentir lo que sentía ahora. Quizás quien yacía allí realmente era Guis, al borde de la muerte, y todo lo que tenía que hacer para ganar era asestar el golpe final. Tal vez fue Sylphie, la habían capturado en algún momento, luego idearon alguna manera de engañar el ojo de Ruiger, y si no iba en su ayuda ahora mismo, moriría. Incluso si cualquiera de esas cosas fuera cierta, si fuera a mirar, aparecería el dios luchador y moriría. No podía ir. Pasó una hora. Estaba al límite. ¿Había cometido algún error irreversible? ¿No debería haber disparado a la figura después de todo? ¿Su objetivo era hacerme disparar para mantenerme encerrado aquí? ¿Y si, incluso ahora, estuvieran cruzando el barranco por otro punto? Está bien, no, al menos tenía a los guerreros super custodiando el barranco. Tuve que confiar en ellos. Pasaron 2 horas. ¿Debería haber ido a comprobarlo después de todo? ¿Bajar a comprobar podría darme una pista sobre el próximo movimiento de Guis? ¿Estaba simplemente evitando descubrir la verdad por alguna razón? Pasaron 3 horas. Nada se movió. Todo tipo de patrones flotaban dentro y fuera de mi mente. Esta pregunta estaba empezando a cansarme. Si el plan de Guis era dejarme exhausto, lo estaba logrando. Después de 4 horas, estaba seguro. Ese era un cadáver. No se había movido durante 4 horas, así que tenía que ser un cuerpo. ¿Pero de quién? ¿Era realmente plausible que Guis estuviera muerto y que Badigadi no hubiera hecho nada? Si Roxy estuviera aquí, podría haber tenido algo constructivo que decir. Cuando le pregunté a Cliff, él simplemente frunció el ceño y sacudió la cabeza. Pasaron 6 horas. Comí un almuerzo rápido y luego volví a observar el cadáver. No se movió. Pasaron 8 horas. La tarde avanzaba y el sol estaba cada vez más bajo en el cielo. Tal vez porque había estado en alerta constante, solo me estaba cansando más. Si el sol se ponía tras el horizonte y todavía no pasaba nada, iría a echar un vistazo. Cuando pasó la 10ª hora, Ruiger dijo abruptamente, Rudeus. Él está aquí. Con un sobresalto, miré hacia el bosque, justo a tiempo para ver la brillante armadura dorada salir de los árboles. Cuando la armadura se acercó, el cadáver se levantó lentamente. Puso su cara frente a la armadura por un momento, como si estuviera diciendo algo, luego se giró para mirar en nuestra dirección. Vi el encogimiento de hombros. Ese fue el encogimiento de hombros de Guis, de eso no hay duda. Sin más fanfarrias, los dos se retiraron a las profundidades del bosque. El silencio volvió a caer. Uf. Había sido una trampa. La figura era Guis, pero se había usado a sí mismo como cebo para intentar atraerme. Estuve a punto de caer en la trampa. La noche estaba a punto de caer. Dejaría a los guerreros super en guardia y dormiría un poco. Mi mente estaba frita. Es posible que regresen cuando se ponga el sol, pero me conformaría con solo una siesta. Me tomaré un descanso, dije. Me acurruqué en una manta. El tercer día terminó. Era la tercera noche. Parecía que después de ver nuestro muro,
Giz y Badigadi estaban luchando por idear una estrategia de ataque eficaz. Badigadi no podía simplemente saltar el muro, y si no podía hacerlo, no podía proteger a Giz. Tenía razón en ese sentido. Luego estaban los misiles que nos atacaron desde el otro lado del valle. Primero vino una enorme roca que golpeó la pared a una velocidad espeluznante, derribando un trozo de la pared. Siguieron más rocas y troncos de árboles, uno tras otro a velocidades aterradoras. Me desperté con la cacofonía y los intercepté a todos, por lo que no causaron ningún daño significativo. Badigadi y Giz debieron haber decidido que, a menos que hicieran algo con el muro, no podrían atravesarlo. Eso explicaría este ataque. Según lo que había visto del estilo de batalla del dios luchador, podría haberse abierto camino si hubiera estado solo. Tenía que ser Giz lo que lo retenía. Si dejaba atrás a Giz y saltaba, podría pasar, solo entonces, si venía una persecución desde atrás, Giz sería carne muerta. No es que no hubiera refuerzos provenientes de fuera del bosque. Bueno, excepto tal vez a Tofe, si ella se regeneraba entonces vendría tras nosotros. Quizás tenían miedo de algo así. Un solo guerrero súper en el lado del bosque debería ser suficiente, para ser justos, pero era posible que los dos se hubieran dado cuenta del peligro de dejar a Giz atrás después de ayer. Un guardia podría acabar con Giz si estuviera solo. No tenía por qué estar allí. No tenía que ser yo. Estaba llegando al punto en el que el dios luchador bien podría quedarse sin paciencia y saltar solo. Mi carta de triunfo todavía no había llegado. Al cuarto día salió el sol, y con él el dios luchador. Estaba solo, como había predicho. Se acercó dando un salto corriendo, como el dios ogro, y luego se quedó quieto en un punto un poco por debajo de la pared. Como esperaba. Todo fue como lo había planeado. En el momento en que vi que Giz no estaba en la espalda del dios luchador, lancé un hechizo al otro lado del barranco, lanzando destellos sobre un área amplia. El bosque fue tragado por las llamas en un instante. No podría decir si le afectó. No tuve tiempo de escanear el bosque en llamas en busca de un cuerpo. Mantuve el resplandor de los árboles en llamas con el rabillo del ojo, pero tenía un enemigo frente a mí que requería toda mi atención. Usando sus 6 brazos para trepar como una araña, el dios luchador escaló la pared a un ritmo impactante. Cliff y yo le disparamos cañones de piedra y bombas de agua gigantes para intentar derribarlo, pero fue como intentar contener la marea. El dios luchador voló por la pared a una velocidad vertiginosa. Cliff, no es bueno, retrocedamos, Ruigerd, sácanos de aquí. Comprendido. Ruigerd nos agarró a Cliff y a mí y saltó desde la pared. No esperamos a que el dios luchador superara el muro. En el momento en que tocamos el suelo, usé magia para enviar el imponente muro hacia el barranco. No nos sirvió de nada. El muro empezó a desmoronarse con dolorosa lentitud y luego explotó de repente como por dinamita. Grandes trozos de roca volaron por el aire, y entre ellos, una armadura dorada. Utilicé magia para limpiar las rocas que caían sobre nosotros, sin apartar nunca mis ojos del dios luchador. Se apeó en un punto a menos de 5 metros de mí con un gruñido. Luego, lentamente se giró hacia mí. Continuemos donde lo dejamos, dijo. Cruzó los brazos, puso las manos inferiores en las caderas y me señaló con la mano del medio. Badigadi me estaba mirando. Soy el dios luchador Badigadi, amigo del dios humano y heredero del nombre de dios luchador, Rudeus Greyrat, te desafío a un duelo. Tengo una pregunta. Grité rápidamente. Sabía que tal vez me diría que no desperdiciara el aliento, pero lo dije de todos modos. Su Majestad, ¿por qué has unido fuerzas con el dios humano? ¿Qué quieres decir con que eres su amigo? ¿No fuiste engañado por él una vez antes? Efectivamente, lo fui, muchacho, me engañó diciendo que era para salvar a Kisi Rika de morir a manos de Laplas, me puse esta armadura, luego maté a Laplas, pero en el proceso le hice a Kisi Rika una herida mortal. Entonces, ¿por qué? El dios humano vino a mí de rodillas para decirme que lo sentía, no solo eso, sino que me rogó que le prestara mi fuerza. Después de eso no pude decir que no. ¿El dios humano se disculpó? De ninguna manera. Ese bastardo nunca se disculparía. O si lo hiciera,
simplemente sonreiría y diría, está bien, lo siento. Te va a engañar otra vez. No me importa, si fuera así, solo necesita disculparse y yo lo perdonaré. Soy inmortal y Kissy Rica se regeneró, si se disculpa, entonces no tengo ningún problema con él. ¿Qué más puedo pedir? Eres demasiado generoso. Tenía bastante razón, en mi opinión. Pensé que también deberías perdonar a la gente por su pequeña deshonestidad. Solo que no tuve el lujo de descartar la muerte de un miembro de la familia como mezquina. No era un demonio inmortal. Vi el mundo de otra manera. Desde la perspectiva de Badigadi, Kisirrika siempre iba a regenerarse. ¿No se supone que lo traicionaste y te pasaste a nuestro lado? Nunca fui un aliado del dios dragón. Sin embargo, si ganas esta batalla, lo consideraré. Me estaba diciendo que luchara y tomara lo que quería. Él y Atofe eran parecidos en este ámbito. Ahora que lo pienso, la primera vez que conocí a este rey demonio fue en una arena de duelo. ¿Había ganado o perdido en aquel entonces? En cualquier caso, todo terminó ganándome el respeto de Badigadi. Por eso me trató bien. Para un rey demonio, eso tenía que ser lo que significaba luchar. Está bien. Acepto tu reto. La cuestión era que esta vez Badigadi se había olvidado de decir combate singular. Todos los que estamos aquí seremos tus oponentes. De los arbustos detrás de mí surgieron Eris, Elinalice, Sanova y Doga. Se unió a ellos lo super que había estado vigilando el resto del barranco. Había llegado el momento de una guerra total. Tanques de primera línea, Doga y Sanova. Atacantes de primera línea, Eris y Rüdiger. Apoyos medios, Elinalice y los guerreros super. Atacante de la línea de fondo, yo. Curandero de retaguardia, Cliff. Formación de partido estándar y tácticas estándar. El plan básico era que Doga y Sanova atacarían mientras Eris y Rüdiger los repartían. Elinalice y los guerreros super, que eran superados en poder de combate, iban detrás de Badigadi de vez en cuando para despistarlo. Para todos, excepto para Sanova y Doga, un solo golpe era potencialmente fatal. Honestamente, un golpe directo sería potencialmente fatal incluso para esos dos, pero se cubrirían entre sí para evitar recibirlo. Es posible que todavía se rompan algunos huesos o algo por el estilo, pero Cliff y yo sanaremos todo eso. Cliff era nuestro sanador dedicado. Me curé un poco mientras disparaba cañones de piedra aquí y allá para causar daño al dios luchador y desviar sus ataques. No podía ver a Badigadi con el ojo de la previsión, pero al cortar el maná del ojo de la visión distante, podía usar el ojo de la previsión para observar a mis aliados y predecir sus movimientos de esa manera. Nunca antes había hecho algo así. Nunca lo había practicado ni realizado. Sin embargo, por alguna razón, funcionó. Sentí como si estuviera peleando con un ojo cerrado, pero aún podía leer los movimientos de Badigadi y mis aliados. En todo caso, parecía que mis movimientos eran más suaves de lo habitual. Tal vez fue porque mi función principal aquí era brindar apoyo, o tal vez fue porque los movimientos de Badigadi eran muy directos. Ciertamente no tenía la técnica de Alexander. Alexander había luchado contra Eris, Rüdiger y Sandor 3 contra 1 y apenas recibió un golpe. Sin embargo, Badigadi no, más allá de ser superado en número, también estaba recibiendo prácticamente todos los golpes. Esto fue bueno. Los movimientos de mi oponente fueron claramente telegrafiados y capté hasta el último de ellos. Solo que no podía ver cómo terminarlo. Badigadi estaba recibiendo todos nuestros ataques, por lo que a primera vista podría parecer que estábamos ganando. Podría parecer que estábamos causando un daño decente. Pero solo parecía así. Cada vez que Eris lo cortaba o Rüdiger lo apuñalaba, las heridas se reparaban de inmediato. La armadura dorada se retorció como un ser vivo para tapar los agujeros tan pronto como aparecieron. Probablemente también se estaba recuperando dentro de la armadura. En otras palabras, no había sufrido ningún daño y no estaba cansado. No tendríamos una situación como la de Alexander, donde parecía que estaba ganando fácilmente mientras, en realidad, se cansaba cada vez más.
La batalla solo se volvería más contra nosotros a medida que avanzase. No había esperanzas de ganar, pero pudimos aguantar. Mientras nuestra formación se mantuviera y nadie cayera repentinamente, podríamos aguantar. ¿Quién sabía a dónde nos llevaría eso? Pero fue todo lo que pudimos hacer. Y esa exigua cantidad resultó demasiado. Los primeros en caer fueron, por supuesto, los guerreros super. No eran débiles de ninguna manera, pero estaban unos niveles por debajo de Ruger, y no habían peleado en una batalla real durante los últimos cientos de años. Es posible que algunos de ellos ni siquiera hubieran nacido en la época de la Guerra del Atlas. Los guerreros que solo habían cazado lobos invisibles no podían seguir el ritmo de una batalla con el dios luchador. Uno tras otro, abandonaron la batalla en rápida sucesión. Es evidente que algunos habían muerto instantáneamente, otros estaban gravemente heridos pero aún lucharían si se curaban. Otros, no podría decirlo. Había 10 cuando comenzó la pelea, pero ahora se habían reducido a 3. Luego perdimos a Elina Lice. Ciertamente ella tampoco era débil. En lo que respecta a la técnica, ella estaba en los primeros puestos de los aventureros. Ella era lo suficientemente buena para estar en primera línea en un laberinto de rango S, y su habilidad defensiva con un escudo era incomparable. Sin embargo, esa clasificación era contra de otros aventureros. Su especialidad era el control del agro, desviando hábilmente los ataques con su escudo y luego acumulando ataques de bajo daño. Pero ella había perdido su escudo de confianza. Le había hecho un respaldo con magia de tierra, pero el ataque del dios luchador Badigadi rompió fácilmente su técnica de desvío, lanzándola por el aire y se estrelló contra un gran árbol. Ella se desmayó. Después de eso, todo se vino abajo. Cliff fue arrojado cuando el Inalí se cayó, y en ese momento de distracción, fue atrapado por la carga del dios luchador. Salió volando como si lo hubiera atropellado un camión y desapareció entre los arbustos. No sé si estaba muerto o simplemente herido de gravedad, pero no regresó. Como mínimo, lo había noqueado. Con Cliff inconsciente, Sanova y Doga, a quienes había estado curando, no pudieron aguantar más. Entre mi apoyo con cañón de piedra y la cobertura de Elina Lice, nos aseguramos de que solo recibieran uno de cada pocos ataques. Ahora, se estaban llevando casi todos. Con mi magia curativa, lo estaban soportando, pero no más que eso. Correr hacia ellos cada vez que el dios luchador los enviaba a volar, sanarlos y enviarlos de regreso a la refriega era imposible para mí por mi cuenta. Si hubiera tenido la armadura mágica versión 2, tal vez podría haberlo hecho, pero en mi propio cuerpo. ¿No puedes ponerte una aura de batalla? No importa cuánto me acelerara con la magia del viento, todavía era demasiado lento. Siempre un paso atrás. Nuestro tiempo se desincronizó cada vez más hasta que Sanova y Doga fueron enviados a volar como pareja. En el mismo momento, el dios luchador apuntó a Eris. Ruigerd la cubrió, pero eso lo dejó fuera de la batalla. Corrí a curar a Doga y luego corrí al lado de Sanova, pero fui demasiado lento. Nuestra línea estaba en ruinas. Doga fue enviado a volar, luego, mientras estaba curando a Sanova, vi al dios luchador golpear a Eris directamente con su puño. Ella se desplomó, tosiendo sangre. Está fatalmente herida, gritó una voz en mi cabeza. Tienes que curarla ahora mismo o será demasiado tarde, pero fui demasiado lento. El dios luchador se estaba acercando a mí y a Sanova. ¡Roa! Sanova aulló. Bloqueó el golpe superior derecho del dios luchador y luego el izquierdo. Recibió un puñetazo en el estómago con uno de los brazos de en medio y se dobló. Luego, un puñetazo desde el brazo medio lo alcanzó en la sien y fue arrojado hacia un lado. Luego, el dios luchador se volvió hacia mí. En el momento en que pensé, oh, mierda. Fue muy tarde. El golpe me atrapó mientras intentaba lanzar onda de choque para empujarme hacia atrás. Era uno de los brazos del medio. Inmediatamente intenté bloquearlo con el brazo, pero fue un gesto inútil. El impacto fue tan intenso que pensé que la parte superior de mi cuerpo se rompería y yo mismo salí volando por los aires. No estoy seguro si fue buena o mala suerte que no perdiera el conocimiento. Podía sentir que todos mis huesos desde el hombro hasta las costillas estaban rotos, y tal vez también mi columna,
porque no podía sentir mis piernas. No podía moverme. Posiblemente el shock había sido tan grande que mi cerebro había cortado todas las señales de dolor. Simplemente había perdido toda sensación. Jadeando, inmediatamente me lancé magia curativa y luego me levanté. La vista que me recibió fue como una escena sacada del infierno. No quedó ni una sola persona en pie. Después de que caí, el dios luchador había eliminado a los guerreros super restantes. Fue una auténtica matanza. Había tomado la decisión equivocada sobre cuándo retirarme y ahora ni siquiera podíamos retirarnos. Pensando en retrospectiva, deberíamos haber retrocedido en el momento en que el Inalice cayó. Debería haber visto que no podíamos resistir más y regresar a la aldea super. Entonces, debería haberle dejado el resto a Orsted. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. El dios luchador se puso de pie para enfrentarme, el último en pie. ¿Algunas palabras finales? Honestamente, me gustaría rogar por mi vida. Puedes intentarlo, aunque no tengo esperanzas de que tus súplicas sean escuchadas. El dios humano desea tu muerte. Quiero encontrar un momento para curar a Eris, pensé aturdido. No parecía que me fuera a conceder eso. ¿No había otra manera? Si mantenía a Badigadi distraído durante 5 minutos, diablos, 3 serían suficientes, solo el tiempo suficiente para correr al lado de Eris. Me conformaría con que Cliff despertara y sanara a alguien. ¿No había algo que pudiera hacer? Está bien, puedes quedarte con mi vida. A cambio, ¿podrías perdonar a mi familia? Oh. Familia, dices. No creo que su majestad lo sepa, pero ahora tengo hijos. Los 4 sanos. Los niños son algo bueno. Algún día me gustaría tener uno propio con Kissy Rica. Badigadi asintió. Muy bien. Pero sepa que si alguno de ellos se levanta contra mí, no tendré piedad. Por supuesto. Después de mi muerte, el dios humano iría tras mis hijos, pero ahora, no permitiría que Badigadi lo ayudara. Obtener esa promesa de él tendría que ser suficiente por ahora. Aunque al final no signifique nada. Este fue mi último trabajo. Fajaja, ja 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 ja. Badigadi se rió y levantó el puño. Adiós entonces, muchacho. Ante esto, levanté ambas manos. Como acto final, al menos podría golpearlo con el cañón de piedra más fuerte que pudiera. Abajo. Me tiré a 4 patas como un perro. Algo incluso más bajo que el suelo que me pasó por el rabillo del ojo. Disparó entre las piernas del dios luchador y luego se detuvo detrás de él. Tenía piel gris, orejas de animal y una cola de gato. Un lobo negro. Había cortado las piernas del dios luchador alrededor de las rodillas, y por un momento, su equilibrio falló, pero solo por un momento. La armadura se reparó sola de inmediato y su puño cayó sin inmutarse. En ese momento, una falda larga ondeó sobre mí. Estaba siendo montado. ¡Jum! Cuando el dios luchador bajó su puño, desapareció de mi vista. Sentí que algo grande salía disparado hacia el cielo en algún lugar detrás de mí. Un poco más tarde se escuchó un estruendo cuando algo cayó al suelo. ¿Qué ha pasado? Todo lo que podía ver era el interior de esta falda larga, y encima de mí, un par de bragas de color azul pálido. La dueña de dichas bragas me parecía familiar, aunque no pude ubicarlo. Pero el otro, el lobo. Conocía a ese lobo. Los había visto antes. Como si pudiera olvidar, esa forma de moverse, ese pelo color arena, esa piel marrón rojiza, además de la cola ondulante y las orejas de animal. Ghislaine. Lloré. Eso significaba que la que tenía el pelo negro tenía que ser Isolde. Isolde, emperadora del agua. Ghislaine e Isolde habían estado trabajando juntas. Silfie. Silfie llegó corriendo al campo de batalla como un ratón. Se acercó a los caídos y simplemente les impuso las manos. Solo hizo falta eso para que sus heridas sanaran. Antes de darme cuenta, ella había curado a Doga y Sanova. Estaba usando un casteo silencioso. Hasta ahora, realmente no había considerado que tuviera esta ventaja,
no había tenido la oportunidad. Ahora lo vi, estaba claro como el día. Ella era increíblemente rápida. Más rápido que Cliff y yo juntos. Mientras observaba, Eris y Ruigerd emergieron de los arbustos y regresaron al campo de batalla, y antes de que me diera cuenta, nuestra línea de batalla estaba nuevamente en pie. Isolde tomó la posición del escudo principal con Doga y Sanova relegados a los escudos secundarios. Eris, Ghislaine y Ruigerd fueron nuestros atacantes. Y ahora teníamos a Sylphie y su magia curativa silenciosa como nuestra sanadora. Nuestra línea de batalla estaba en pie. Habíamos salido del infierno. Rudy. Sylphie llamó. Lo retendré aquí para que puedas llegar al pueblo, Roxy te está esperando allí. Entiendo. Con eso, comencé a correr hacia la aldea de los Superts a toda velocidad. Corrí más duro que nunca en mi vida. Sylphie había llegado. Aunque había derribado el puente sobre el barranco, ella estaba aquí. Eso significaba que ella debía haber venido de la aldea, y eso significaba que la carta que había estado guardando en reserva había llegado por fin. Saltando sobre las raíces de los árboles y sumergiéndome entre los árboles, finalmente logré regresar a la aldea Super. Lo que vi allí me llenó de alegría. En el momento en que entré al pueblo, allí estaba, a lo lejos. Lo que había estado esperando se encontraba en la parte superior del círculo de teletransportación, que había elaborado en preparación en la parte trasera de la aldea. Seguí corriendo lo más rápido que pude. Hermano mayor. Gran maestro. Oh, hermano mayor. En el camino, pasé por Norn, Julie y Aisa, pero las ignoré. Seguí corriendo hasta llegar allí. Una niña estaba sentada en el suelo cerca del círculo de teletransportación roto. Parecía agotada. Roxy, grité. Ella me miró. Oh, Rudy. Había círculos oscuros debajo de sus ojos, como si se hubiera quedado sin maná o no hubiera dormido en días. Lo siento mucho. Arruiné el procedimiento. Lo desenterré y luego de haberlo levantado, comencé a trabajar en el círculo de teletransportación. Si hubiera dibujado el círculo de teletransportación primero y luego lo hubieras desenterrado, no habría llegado tan tarde. Está bien, todo está bien, llegaste aquí a tiempo. Detrás de ella había una armadura gigante. De 3 metros de altura y de color azul oscuro, su mano derecha estaba equipada con la ametralladora y la izquierda con una escopeta. Además de eso, había una espada mágica con el poder de ignorar todas las defensas apretada en su puño. La armadura era tan gruesa y pesada como el cuerpo de un luchador de sumo, estaba tumbada boca abajo. No parecía muy diferente de la versión 1, pero esta no era la versión 1. Esta armadura, preparada solo en caso de una ocasión como esta, era mi honesta carta de triunfo. Era un arma para batallas breves y decisivas. Aumentar su consumo de maná varias veces le dio movilidad y armadura enormemente mejoradas. En concepto, era lo inverso de la versión 3, y por eso la llamamos. Esta es la versión 0 de la armadura mágica, dijo Roxy. Esta era mi as bajo la manga. Mi carta de triunfo. Si no pudiera ganar con esto. Tacha eso. Forma inútil de pensar en ello. Las probabilidades estaban en mi contra de todos modos. Volveré pronto, Roxy. Buena suerte en la batalla, Rudy. Entré en la versión 0. La sensación de que me extraían tanto maná me mareó un poco cuando me levanté. Entonces vi a Orsted parado en el centro de la aldea. Estaba sosteniendo una espada gigantesca. Rudeus, úsala, gritó, luego me arrojó la gran espada como si no pesara nada. La pillé. Tenía el tamaño justo para una armadura de 3 metros de altura. Incluso yo, con mi torpe habilidad con la espada, podía sentir el asombroso poder que contenía con solo sostenerlo. Esta era la espada Rey Dragón, Kajakut. Señor Orsted, volveré pronto, dije. Orsted no respondió, solo asintió. Empujando la versión 0 tan fuerte como pude, aceleré de regreso al campo de batalla. Fin del capítulo 2.